Temas de región. Múltiples miradas. En todas las comunas. Ruta Ñuble. La más cordial de las bienvenidas, soy Nelson Miranda y esto es Ruta Ñuble. Para la región, para Chile, para el mundo, una semana más compartiendo el devenir de nuestra región, de nuestra querida región de Ñuble, y damos la bienvenida a nuestro panel, Scarlett, Lorena, Carlos, bienvenidos a Ruta Ñuble. Hola. Hola. Oye, chiquillos, les digo al tiro, esta semana debemos ajustarnos a los 30 minutos, porque la semana pasada hicimos 35, la anterior hicimos 40, me llamó el director, y como no tenemos sindicato, así me fue. Entremos en materia entonces, entremos en materia. Por favor. Ok. Aquí nuestro estadígrafo, don Carlos. Ah, Vamos a partir con la estadística. listo, Con los ahí números. está. A la vista. Chicos, vamos viendo, estos son los datos nacionales. Tenemos, la información de hoy es que 1.988 casos, casi 2.000 casos, estamos bajo la cuota de los 2.000 y lamentablemente tenemos 62 personas fallecidas. Hemos superado la barrera de los 10.000 personas fallecidas en el país. Esto es los datos del ministerio. Recuerden ustedes que hay datos todavía dando vueltas de aproximadamente más de 3.000 personas, lo que hace un total de casi 14.000 personas fallecidas por este COVID. Seguimos con los datos nacionales. Ahí tenemos los datos por región. Todos han ido a la baja. En la región de Ñuble, lamentablemente, veníamos marcando bajo los 20 casos, pero los últimos 3 días estamos por sobre los 30 casos. Y fíjense, la franja negra que es Ñuble es súper importante. Tenemos la columna de los casos acumulados, más de 3.700, los casos nuevos a la fecha, 32, los tipos de casos con síntomas y sin síntomas, y los sin notificar. Pero también están los casos activos confirmados, y esa cifra en el caso de Ñuble son 260. Mientras no bajemos a la cifra de 200 o menos de 200, nos vamos a salir del paso 3, que es el paso de transición, para irnos al paso 4, que es un desconfinamiento ya un poco más suave. Fallecidos en la región, lamentablemente 69 vecinos de la zona. Aquí estábamos hablando, los pasos. El paso 1 es la cuarentena, a su izquierda revisen, paso 1 cuarentena, paso 2 transición, este es el caso de Ñuble. Paso 3, las 21 comunas, preparación, ¿ya? Preparación. El paso 4, apertura inicial, y el paso 5, apertura avanzada. Las 21 comunas de la región estamos en el paso 3. Los contagiados en Ñuble por comuna, y aquí podemos ver la cifra a la fecha de hoy. Bueno, Chillán ya cerca de los 1.500 lamentablemente, Bulnes sigue subiendo 380, San Carlos peligrosamente lo sigue con 336, Coihueco 214, eso es muy alto para Coihueco, San Ignacio 143, Chillán Viejo casi los 300, Quillón 183, son cifras muy altas. Coquecura, que no había marcado nada por mucho rato, ahora ya lleva 2. Quirihue, otra capital provincial, ya cerca de los 50. Fíjense en Yungay, 115. El Carmen, 81, también eso es muy alto. El Carmen superó a Pemuco, que tenía muchos contagiados, y hoy día el Carmen ha superado a Pemuco. Vamos a sacar las cifras para hacer comentarios. De Bulnes siguen siendo preocupantes. Bulnes, San Carlos, bueno, Chillán, que ya lo hemos hablado. San Ignacio, por la cantidad de población, 297 casos, no es menor. Perdón, Chillán Viejo y San Ignacio con 143. Claro, muy pero alto. 143 San Ignacio, no es menor. claro, O sea, claro. piensa que tienen más casos que Yungay, con mucho menos población que Yungay. Claro, son comunidades más pequeñas, entonces de verdad es muy alto el nivel de casos, y lo que hablábamos con respecto a de que es muy alto, voy a devolverme, chiquillos, en esta cifra.
en la columna de los 260 casos activos confirmados. Mientras no bajemos esa cantidad de casos activos, va a ser muy difícil salir del paso 3, ¿ah? Este paso de preparación para pasar al paso 4. Por eso es tan importante. Bueno, las autoridades han tomado una decisión que ya es económica, ¿ah? De abrir el comercio y todo ese tipo de cosas, de reactivar la economía. Esa es la decisión que tomó la autoridad. Pero nosotros nos tenemos que cuidar. Entonces, hay cosas que son medianamente gratuitos: lavarse las manos, el uso de mascarilla y el mantener la distancia física de 2 metros. Yo digo casi gratuitas porque en algunos sectores de la región no hay agua, por lo tanto es muy difícil pedirle que se laven las manos, y tampoco hay acceso a tener más de una mascarilla, pero en su mayoría son herramientas básicas para poder mantener a raya el contagio acá en la región. A esta cifra debemos sumar el informe epidemiológico del fin de semana, que, bueno, en mi caso no termina de sorprenderme y no termina de conformarme tampoco. 10.000, sobre los 10.000 fallecidos PCR confirmados, Sí. Y si a eso sumamos los PCR sospechosos, llegamos a los 14.000. Claro, Entonces una alta cifra. estamos hablando de una cifra muy, muy alta. Esto es una tragedia nacional. A mi modo de ver, es una cifra trágica y que debe recordarnos la seriedad de la situación de la crisis sanitaria que estamos enfrentando. Hubo una noticia muy drástica, muy terrible, que todos la lamentamos, que fue la explosión en Beirut de una fábrica de fuegos artificiales, y donde murieron cerca de 100 personas, y nos afectó mucho. Pero bueno, yo les quiero comentar que durante estos 3 meses, acá en Chile, un promedio de 100 personas diarias están muriendo. Y no podemos normalizar eso, ¿ah? Nos tiene que afectar. Nos tiene que doler y nos tiene que angustiar el hecho de que muera tanta gente en el país producto de esta enfermedad. Por lo tanto, hay que cuidarse, chiquillos, hay que cuidarse mucho. Yo creo que lo que no hay que Dentro de olvidar... eso, Dale, Lore. gracias, Scarlett. Dentro de eso, yo creo que es muy preocupante esto de la insistencia de volver a clases. Lo conversábamos fuera de pantalla hace unos minutos, y hablábamos de lo complejo que es hoy día para muchos establecimientos educacionales, municipales, particulares, subvencionados, particulares, para todos los establecimientos asumir este riesgo de transformarse o estar ahí con posibilidades de foco de contagio. La responsabilidad que significa asegurarle el bienestar o querer asegurar el bienestar a los apoderados y a los estudiantes y los niños, y definitivamente saber que esto no está en las manos de... Podemos tener muchos cuidados, sin duda, pero la única forma de tener mayor seguridad para no contagiarse es la distancia física. Entonces, es muy complejo hoy día cuando se insiste y se habla del retorno a clases. Yo la verdad es que como mamá y también como apoderada, como profesora, creo que esto cada vez se ve igual de distante, no hay posibilidades de cambio en esto. Yo creo que el llamado es a mantener la cautela y no arriesgarse hoy día a ampliar las cifras de fallecidos o de enfermos graves a través del reinicio de las clases presenciales. Mira, yo creo que hay algo que tenemos que instalar de forma muy consciente, y es que mientras no exista una vacuna, vamos a vivir con el COVID. Y considerando eso, independiente de las medidas que podamos escuchar a nivel nacional, en la región de Ñuble sí, seguimos teniendo sobre 250 casos y sobre los 30 o 40 casos diarios. Eso significa que independiente que Santiago o algunas comunas de la región metropolitana estén en desconfinamiento o saliendo en algunas de las etapas del llamado paso a paso, la región de Ñuble tiene las mismas cifras
y en crecimiento en los últimos 3 días, pero en general las mismas cifras de hace 2 o 3 meses. Aquí no ha bajado, aquí sigue estando en forma permanente, y por lo cual somos nosotros los llamados a ser súper conscientes más allá de que parezcamos repetitivos, uso de mascarilla, lavarse las manos, cambiarse la ropa si uno sale al centro a hacer un trámite, y ser súper cuidadosos porque esto no se ha acabado, y el problema no es contagiarse, el problema es que tú no sabes si del contagio sales con vida, y si es que sales con vida, tampoco sabes con qué secuelas te quedas. Y las secuelas son graves, hay secuelas desde dificultad respiratoria, dificultades en los huesos, dificultad en algún órgano, riñón, hígado, es complejo. Entonces, no es solo el contagiarte, sino no saber si sales con vida, y si sales con vida no sabes cómo quedas. Entonces, es muy complicado y nosotros tenemos que hacerlo consciente. Desde ese punto, volver, por lo menos este año, creo yo, al colegio, los niños, lo pienso yo en mi sobrina, es muy complejo, no hay ánimo de mandar a los niños al colegio, porque en su condición de niño, todos juegan y comparten, todos se prestan las cosas, todos intercambian las cosas en el colegio, y con un niño contagiado, puedes contagiar un curso entero. Y ningún niño se quiere contagiar, nadie quiere enfermar a su hijo, y eso es una realidad, y es complejo el escenario para que puedan volver por lo menos este año a clase. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes plantean, pero a mí me llama la atención una cosa, o sea, efectivamente, un lugar de contagio podría ser el colegio, definitivamente, y estoy de acuerdo que es muy difícil volver ahora a que los alumnos vuelvan a clase, por la comunidad escolar completa. Pero me llama la atención que en el mismo Chillán, con todas las instrucciones que se dan, uno se da una vuelta a las 4, a las 5 de la tarde por el centro, y es como que aquí no ha pasado nada. Y familias enteras con sus niños chicos por la calle, en el mall, haciendo la vida normal. No entiendo. Entonces, me llama la atención que los apoderados tomen la decisión y digan, con justa razón, no mando a mi hijo al colegio, pero sí están dispuestos a llevarlo a comprar, a pasearse por La Vega, andar por el mall, hacer la vida normal con tu familia, poniéndolo en alto riesgo. Entonces, a mí me parece bien no volver a clases porque son zonas de riesgo, de contagio. Pero la gente también tendría que ser más responsable con las acciones que hace en la vida diaria hoy día, porque estoy de acuerdo con Scarlett, vamos a tener que vivir con COVID, pero para vivir con COVID hay que aprender a vivir con el COVID. Y eso significa cuidarse, porque si tú te descuidas, lo ha demostrado esta enfermedad, tú te descuidas y es la muerte. Ahora me comentaba, conversaba con alguien que trabaja en el comercio, me decía que en general en el comercio local, y asumo en el gran comercio igual, el ingreso ha sido regulado, hay medidas de sanitización, de protección al interior de los locales comerciales, pero me dice que le llama mucho la atención porque la aglomeración que se evita al interior del comercio es la aglomeración que está afuera, en la fila para entrar. A eso me refiero. Claro. A eso me refiero. Siempre he destacado que el comercio te pone 3 personas máximo, 6 personas máximo, te aplican jabón, amonio cuaternario. Muy bien. El problema es afuera, la gente haciendo fila para pagar cuota de las casas comerciales. Y de verdad... Espérame, Carlos, la Lorena está en silencio. Lorena, estás en silencio. Sí, ahora sí. Ahí está la madre del cordero. Gracias, Scarlett. Sí. Tenía un ruido afuera y lo puse en silencio. Pero sabes que, mira, yo comparto contigo absolutamente el tema de que para un remate en una casa comercial hay una fila enorme de gente muy cerca una de la otra, o en otras situaciones que uno va al centro y las ve. Sin embargo, también, y lo que tú dices de los niños, yo he visto familias con niños, pero sabes que también he visto mucho y conozco de cerca muchas historias de niños y niñas que están en su casa desde marzo y que no han salido. Y que simplemente no salen. De hecho, conozco madres cuidadoras que
tienen hijos con algún tipo de discapacidad, alguna condición de discapacidad, y están encerradas junto a sus hijos, y es otra persona de la familia la nominada para hacer los quehaceres externos al hogar. Entonces, sin duda, cuando hay una salud mucho más vulnerable, hay familias que han optado por el encierro, por la cuarentena de verdad, para los miembros, para los integrantes de la familia, para no correr riesgo. Entonces, son familias que de verdad les complica porque no van a volver a clases este año. Y tenemos que aprender a vivir con COVID, entonces hay que empezar a pensar cuáles son las medidas que son factibles de realizar para poder volver al colegio, por ejemplo, en el futuro, y empezar a prepararnos con tiempo para aquello. Ahora lo llevo a otro tema, que, bueno, dentro de todos los desafíos que enfrenta el país, se viene la Asamblea Constituyente, el plebiscito de ingreso al proceso constituyente. Y en todo este contexto de pandemia, no olvidemos que también venimos saliendo de un estallido social, el estallido de octubre, que este plebiscito justamente es producto, es uno de los productos de las consecuencias de este estallido social, que este es un acuerdo que costó mucho sacar adelante, es un plebiscito que en su momento se ha visto bombardeado de distintas formas, pero está ahí y está a la vuelta de la esquina. Sí, yo siento que de alguna forma todavía sigue siendo bombardeado, como dices tú, tratando de ser boicoteado, finalmente para que no llegue a puerto. Mira, yo les quería mostrar una imagen, lo hago ahora, Nelson. Ya, sí, compártanlo nomás. Donde podemos observar, primero yo creo que hacer memoria, yo no sé si nos acordamos mucho de qué era lo que estábamos, esto entre convención mixta, convención constitucional y qué significaban, y bueno, qué iba a pasar, digamos. Yo creo que tenemos que recordarlo. Bueno, yo veo harto las redes sociales por el tema de Ruta Ñuble, y yo creo que la gente no se ha olvidado, Scarlett, está muy presente el tema del plebiscito. Ahora, el detalle sí hay que entrar a verlo ya. Sí, claro, mira, ¿sabes qué? Yo creo, comparto contigo, yo creo que allí el tema de escenario pandemia que estamos viviendo actualmente y que ya llevamos, ¿cuánto? 4 meses, 5 meses en esto, desde marzo, y no olvidar que además fuimos la primera región que entró en cuarentena, por lo cual para nosotros se nos ha hecho bastante más largo, que llevamos un mes que el resto del país, digamos, más adicional. Yo creo que ha puesto en escena los problemas que tenemos en educación, los problemas que tenemos en salud, los problemas que tenemos con las redes, el uso de internet y la cobertura. Yo creo que lo han puesto de manifiesto, y yo creo que desde esa plataforma, según lo que he visto, lo que he conversado, ha estado mucho más latente que es necesario o se visualiza generar un cambio de las bases del juego, si uno lo quiere decir, para generar una nueva constitución. Y yo siento que el apruebo, por lo menos, además en las encuestas, distintas encuestas de distintas empresas, se refleja que el apruebo está sobre el 70, 75, 80% en algunas encuestas. Lo que yo siento de alguna forma es que se ha un poco olvidado cuáles eran las diferencias, cuáles eran los conceptos, porque son palabras muy similares. Entonces, cuando en el voto le pregunten qué tipo de órgano debiera redactar una constitución, son 2 opciones. Una que habla sobre la convención constitucional, que tiene que ver con que el 100% de las personas van a ser elegidas para participar en redactar una nueva constitución, y la convención mixta, que son la mitad de los parlamentarios en ejercicio, y el 50% que son elegidos, digamos, de la ciudadanía, que no son parlamentarios. Esos 2 conceptos, sí, yo entiendo que hay algunas personas que, en particular esos 2, se han ido como diluyendo lo que significaban los conceptos, digamos, y un poco la confusión. Ya, ahora, van a ser 2 votos, 2 cédulas, 2 papeles, 2 papeletas las cuales vamos a recibir. Distintos. Y en el primero nos van a preguntar, ¿quiere constitución o no quiere constitución? ¿Apruebo o rechazo?
Así es, Y si yo quiero, apruebo. exacto. Y si rechazo, ¿puedo votar en el otro también? Sí. O sea, yo podría eventualmente rechazar y además optar si él va a ser... uy, no, lo alcanzo a ver de acá, estoy lejos del monitor. Convención constitucional o convención mixta. O convención mixta. Si es que quieres que haya un grupo de ciudadanos que redacte la Constitución, vas a elegir convención constitucional. Pero si tú Correcto. quieres que la mitad de ese grupo que redacta la nueva Constitución sea 50% de parlamentarios en ejercicio y otro 50% de constituyentes elegidos, votas por convención mixta. Ahí, bueno, con la evaluación que hoy día tiene el Congreso, lo más probable es que la Convención Constitucional marque también su pauta. Las encuestas dicen que el 70% gana el apruebo y más del 90% va a votar convención constitucional. Eso es lo que vamos a ver si se refleja o no se refleja el 25 de octubre. Para eso quedan menos de 80 días, o sea, queda poco tiempo, como dijo Nelson. Hoy día, el lunes, quedan 77 días para esa fecha. Y ya dentro de poco va a empezar el proceso de propaganda para la gente que va por el apruebo y la gente que va por el rechazo. En lo personal yo voy por el apruebo, creo que hay que cambiar esta constitución. Y si ustedes me preguntan por convención constitucional o mixta, yo voto convención constitucional. Porque para el 18 de octubre lo que más se empujó era el tema de participación. Entonces tenemos que incentivar para que la gente participe. El punto es quiénes y cómo vamos a elegir a los constituyentes. Esa va a ser otra tarea, pero de aquí al 25 de octubre, pónganle color, participe de este proceso, de este plebiscito constitucional, y es importante que la gente se manifieste. Ahora, han habido voces para mover, incluso para suspender el plebiscito. Según yo, no es viable, o sea, por ningún motivo están dadas las condiciones para suspender el plebiscito y para moverlo, muy, muy difícil. Hay poco espacio, pero mi pregunta es, ¿y si hay un rebrote de COVID? Mira, Han habido situaciones complejas de COVID. En el norte hay una situación compleja que ha ido creciendo cada vez más. De hecho, se tomaron medidas, las medidas que se necesitaban con urgencia se tomaron bastante tarde. Acá en Ñuble también hablamos de eso, pero de verdad yo creo que la oportunidad de hacer una nueva constitución, y los chilenos y chilenas hemos estado conscientes de esto, justamente con el tema de la pandemia. Hemos visto la desigualdad que existe en nuestro país a carne viva respecto a la salud, respecto a la posibilidad del acceso, por ejemplo, en términos digitales, en términos económicos. No olvidemos que hace muy poquito se aprobó esto del 10% de retiro de fondos de las AFP para poder también paliar lo que ha significado la pérdida de muchos empleos en las familias. Entonces, hoy es el momento para revisar qué carta o qué carta de navegación, qué constitución, qué normas básicas vamos a tener para enfrentar la vida de Chile de aquí al futuro. Mira, y lo más importante es que ese compromiso lo tengamos todos. ¿Salimos de la pantalla compartida, Scarlett, para que sigamos conversando? Yo creo que el 18 de octubre todos le han llamado el estallido social. Pero esta pandemia yo pienso que nos trajo a la realidad social. Y la realidad social es lo que puso en relieve el estallido social. Y efectivamente necesitamos generar estos espacios, necesitamos construir nuevamente el tema de la nueva constitución en conjunto, con todo. Entonces, obviamente, el llamado es a cuidarse, a evitar un rebrote, evitar cualquier
posibilidad de que alguien diga, no, se suspenda, porque de verdad no tenemos más espacio. El próximo año va a quedar la escoba porque tenemos muchas elecciones en poco tiempo también. De eso deberíamos conversar la próxima semana, chiquillos. ¿Eh? Bueno, nos quedan 5 minutos y yo le voy a pedir una licencia porque para hacer una invitación. Se va a desarrollar el Sanfic Chile, que es un festival de cine, el Festival de Cine de Santiago, y tiene la peculiaridad que este año va a ser gratuito, por internet. Súper. Es un festival de cine donde tú puedes acceder a realizaciones nacionales, internacionales, largometrajes, cortometrajes, familiares, infantiles, de nicho. Entonces, esto se va a hacer ahora en agosto, entre el 16 y el 23. Ahora, en esta situación en donde muchos han ido buscando contenidos, distintos contenidos para los niños, contenidos para uno mismo, para llegar a la casa y relajarse un poco, está la invitación a ver este festival. Buena idea, una buena invitación, hay que aprovecharla. Y además, saludar a quienes, algunas personas que nos han ido comentando, nos han ido siguiendo, a Loreto, a Susana, a Celinda, que hicieron comentarios la semana pasada. Hemos sido medio ingratos en eso, de repente se nos olvida nombrar a quienes semana a semana han apoyado a Ruta Ñuble. Hay que saludar a todos los chiquillos y chiquillas que en redes sociales nos siguen y por el TV Cable. Sí. Oye, y además, contarles de que también varios artistas locales, músicos de teatro, audiovisuales, han ido subiendo en sus redes sociales, han ido subiendo canciones, han ido subiendo temas, y de muy buena factura. Así que en ese sentido, sí, igual la invitación a intrusiar un poquito en Facebook. Por ejemplo, un invitado que nosotros tuvimos el año pasado, que fue Miguel Busto, ha subido unos videos de muy, muy buena calidad. O sea, nada que envidiarle a ninguno de estos artistas de factura internacional, apoyado por grandes sellos. No, un trabajo muy, muy bien hecho. Y no es el único, hay varios artistas de... La pandemia ha permitido eso, poner en igualdad de condiciones las redes sociales. Bueno, sin duda, algunos tienen capacidad económica de hacer publicidad en redes, pero han sido un poco más democráticas porque brindan el mismo espacio y hay muchos artistas que eran desconocidos y que han participado en festivales o han publicado sus videos, música, y de verdad ha sido bien especial esto de encontrarse con artistas en las redes sociales que no conocíamos, incluso de otros lugares del país, y los estás viendo tan cerca que permite una mayor participación e interacción, un mayor conocimiento. Así que felicitaciones a todos quienes se han atrevido y hay que aprovechar estas instancias. Es un buen punto lo que plantea Lorena, porque ahora tenemos espacio para poder mirar, para poder cachurear, como dice Nelson, en las redes sociales. Oye, yo los invito a escuchar, a mirar los videos de un profesor de historia que se llama, que además es cantante, se llama Gonzalo Luanco, que hace rap mapuche. Los invito porque además desde rap en castellano y rap en mapudungún, y para que también nos empapemos de la situación mapuche, y con un profesor de historia, un profesor que le canta a sus alumnos. Oye, me sorprende, han traído, cada uno trae un dato, yo no traje ninguno, así que la próxima semana cuando nos veamos voy a traer mi dato, no me habían dicho nada, aquí me siento muy... Sí, no salimos de la pauta. Sí. Una casualidad. Del plebiscito, Scarlett, así es que qué mejor que esa gráfica para haber acompañado nuestro tema de conversación hoy día. Y mi último dato, no dejen de ver a la Paloma Mami. Oye, a mí me gusta la Paloma Mami, buena. Bien, buena música. La princesa Alma. Tú eres una admiradora de aquella chiquilla. Los millennials. Talentosas, sí. Los millennials estamos representados. Buena música. Paloma Mami. Por la juventud debe ser, Carlos, que te sientes muy identificado.
Sí, me llega en el alma. Sí, sí. Bueno, y así llegamos al final del bloque. De vuelta del corte, vamos a tener aquí en Ruta Ñuble a Jorge Muñoz, que nos va a hablar de la educación de adultos. Buen tema. No, y lo interesante, o sea, dentro de todo lo que ha pasado, la educación de adultos sigue, y es una opción, y es todo un mundo, ¿ah? Así que vamos a poder conversar con él, ver cómo ha sido el proceso. Va a ser interesante saber si se enfrentan a las mismas dificultades que se enfrenta la enseñanza media, la enseñanza Oye, sí, pues, básica. ¿cómo harán las Si la gente clases? sí. ¿Cómo harán las clases? Ahí vamos a saber, Sí. po. Y cómo va el tema Es un Ñuble, ¿eh? mundo. Sí, así que, no, bueno, la gente que participa en educación de adultos es sumamente esforzada, es una opción, yo soy profesor, para mí es una opción valiente cuando tú decides concluir un ciclo y embarcarte en el tema de educación de adultos y asistir a estas clases. Un desafío. Sí, yo admiro a las personas a los estudiantes que se atreven a dar ese paso. Esa es la Vamos a andragogía. No es pedagogía, es andragogía, entiendo, ¿no? Ajá, vamos a aprovechar de conocer la educación de adultos y además un poco más en profundidad a Jorge Muñoz, que conoce mucho Quillón, a ver qué nos cuenta de esa hermosa comuna. Así Bueno, es. y como ya no suena la música y hicimos la promesa a los 30 minutos, nos vamos al corte. Nos siguen por las redes sociales, Canal 5, Canal 2. Vamos y volvemos aquí en Ruta Ñuble.